Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka. Estoy a bordo del Porsche GT1 Strassen Version. Esta es la clase de coches de serie de los años 80 y 90. Lo mejor de esa época de los coches de carrera, los coches más costosos, están a tu disposición para que los puedas probar. Los reglajes de este Porsche los voy a dejar en la descripción del video. Y empezamos fuerte, vemos ahí un Lambo, dificultades y se sale del circuito porque no frenó a tiempo y lo castigaron los neumáticos. El mayor problema que tenemos en el arranque de Suzuka es precisamente la adherencia de las gomas, porque están muy frías y estos coches tienen muchísimo torque que tienes que aprender a gestionar con el acelerador. Ahí se tambalea el amigo de la Ferrari GT50 y bueno, quedó también allí relegado, ahora haciendo la octava posición detrás de Insane Latiz 47, que también está buscando los espacios para superar al corredor que lleva adelante otro Porsche. Y vemos aquí otro Ferrari que se sale, no frenó a tiempo y casi se va en trompo, reingresa de forma amenazante y casi nos encontramos allí en la entrada de la curva. Afortunadamente pude superarlo y salgo allí sin mayores problemas. Ahora trata de sorprenderse, va por la parte de arriba de la curva, consigue buena tracción y me supera. Se me tambalea ahí bastante el Porsche y me deja un poco neutralizado. Así que ahí está de vuelta el compañero B7T que está perdiendo adherencia, se va por fuera y se va y regresa. Me lanza el coche y tengo que esquivarlo y ahora estoy en el medio de varios Ferraris y me corta allí el acceso Latiz y viene otro Ferrari también a empujarme. Esto se volvió una guerra, esto es un desastre. Allí estaban todos los Ferrari casi confabulados para sacarme del medio, que la verdad es que estuvo difícil. No fue a propósito, se dieron las cosas así, pero fue bastante curioso. Así que entramos en el corte, recupero una posición y tengo que frenar muchísimo para no irme encima de Insane Latiz. Y ahora entramos de vuelta a la recta de las emociones para concluir la primera vuelta. Y seguimos avanzando, estoy metiéndome en el sector más intrincado, ya vemos allá otro corredor que se fue de largo y se estrella contra el muro de contención, quedando fuera de combate, mientras que tenemos al compañero B7 Tech que regresa al ataque con una penalización de 1 segundo 600 milésimas en su contra y me asoma la trompa nuevamente porque quiere quitarme la posición. Ahí me impacta otra vez en un costado, en el mismo punto, en el mismo sector, y tengo que defender para no perder estabilidad y también defenderme allí de los abates de la Ferrari que me está persiguiendo de hace rato y la verdad es que también tiene buen rendimiento, tiene buena potencia para mantenerse cerca. Ahí por ahora las gomas están soportando y el desgaste va acorde al rendimiento. A pesar de que he tenido algunos percances que también han perjudicado mi estrategia de gomas, por ahora estoy avanzando bien. Uy, ahí se me tambalea justo en la salida de la chicana. Entramos de vuelta a la recta de las emociones y veo el lote que va liderando la carrera justo al frente, lo veo en el mapa. Estoy pisando a fondo tratando de sacar toda la potencia y el Ferrari se queda atrás, pero lo mantengo a 400 milésimas. Por detrás se acerca bastante, peligroso. Entro en la curva, freno a tiempo, marco la trazada de forma eficiente. Se me tambalea ahí un poco la cola, pero nada grave. Y sigo avanzando en tercera marcha por encima de las 80 millas. Una velocidad promedio en este sector de zigzags, de curvas, de los tiros más difíciles de Suzuka, y tengo que mantener la tracción a como de lugar. Cuando ya estamos recorriendo la mitad de la tercera vuelta, las cosas pintan bien, ya metido en la sexta posición. Cuando ya estamos terminando la tercera vuelta, entramos en la chicana y vemos ahí un Ferrari F40 peleándose con otro GT1. Lo está presionando y el Porsche va a entrar a boxes y se estrelló de frente con el muro de contención justo en la esquina. Es un error muy común que lamentablemente lo deja neutralizado y a mí me da el acceso a la quinta posición, mientras que el compañero de la Ferrari F50 sigue allí al pendiente de cualquier contratiempo que yo pueda tener. No está lejos, a solo 2 segundos 300 milésimas por detrás. Ahí saqué las gomas fuera de los límites de la pista y me perdonan las sanciones, afortunadamente. Esa es otra cosa también que tienes que tener en consideración. Si tú logras hacer varias vueltas
sin salirte de los límites de la trazada del asfalto o del circuito, cuando cometas algún error tienes más chance de que te perdonen a que si cometes muchos errores seguidos, allí sí te van a penalizar. Así que tienes que tener mucha precaución allí, tratar de ser efectivo desde el inicio de la carrera para tener allí un poco de margen de error a tu favor, para que no te penalicen. Y cuando estoy terminando la cuarta vuelta, vamos a entrar en la chicana y también voy a entrar a boxes para reemplazar los neumáticos, que ya me saltó la alarma de desgaste moderado. Y vemos allí un Ferrari F50 también entrando justo con otro lote y quedó atascado el amigo justo en el ingreso a boxes. Se trompió y quedó allí en el medio. Qué lamentable, eso le pasa a muchísimos corredores que quieren entrar rápido en los pits. Hay que aminorar para que el coche no pierda tracción y no te pase lo que le sucedió al amigo, que allí se le deslizó el coche, se entró en contacto con el muro de contención y quedó neutralizado. Así que hay que tener mucha precaución la próxima vez. Y lo digo por mí y por ustedes. Tómenlo allí, toma nota para que no te vaya a pasar. Así que salimos ahora con gomas nuevecitas y hay que ponerlas en temperatura. Estoy detrás de Pasablo, que está conduciendo otro Lambo GTR que también se está peleando allí con el grid. Lo más significativo de ese coche es que tiene una aceleración espectacular. De hecho, es el coche más rápido de la selección disponible para esta categoría. Así que también tenlo en consideración, pero también es cierto que este Lambo hay que tener mucha práctica para poderlo dominar, porque como ya te dije, tiene tanta aceleración, que tiene tanto torque, que si no tienes práctica con el acelerador te puede castigar. Y ahí dejamos, allí se queda Turbo en el GT1, se mantuvo al margen, de hecho nos dejó espacio porque ya no tiene gomas, quiso alargar el juego de llantas, pero no le alcanzó, así que tiene muchísimos problemas y ahora va a tener que ir más lento para entrar a boxes. De allí la importancia de estar vigilante de la degradación. Puedes utilizar la telemetría para ir vigilando precisamente el desgaste de los neumáticos para que puedas tener una estrategia más eficaz. Y ahí vemos a otro Ferrari peleándose con el F40 que va en la segunda posición. El Lambo se mete en un costado y con un pequeño empujón lo logra superar, lo deja atrás, y yo también, porque ya no tiene gomas para seguir peleando, también está en serios problemas. Menos mal que este está más cerca de entrar a boxes y ahora sigo presionando a Pasablo. Ahí le muestro la trompa y tengo que frenar porque casi lo impacto. Hay que tener muchísima precaución también para evitar penalizaciones. El líder de la carrera está a 32 segundos por delante, está aplicando una estrategia de gomas duras y muy pronto también va a tener que entrar a boxes para reemplazar los neumáticos, pero lo más seguro es que lo haga ya a víspera, puede ser ya al término de la sexta vuelta, y lo más seguro es que también vaya a utilizar unas gomas blandas para cerrar la carrera, así que también anota allí esa estrategia que está buena, puede funcionar. Gomas duras durante 6 vueltas y las últimas 2 con gomas blandas. También puede funcionar. Uy, ahí el F40 se va y se fue del circuito. Y nosotros le adelantamos, ahora nos metemos en el podio, siguiendo allí la presión, manteniendo la presión a Pasablo, que tiene una penalización de 1 segundo 300 milésimas, que tal vez podamos aprovechar. El líder está bastante retirado y en cualquier momento nos lo vamos a encontrar en la salida de boxes, porque tiene que parar obligatoriamente acá. Mientras sigo presionando a Pasablo, le muestro la trompa, pero al margen. No quiero líos, no quiero conflicto, solo quiero mantenerme cerca todo lo que quede de carrera para ver si puedo aprovechar esa penalización. Pero no será tarea sencilla, porque mira cómo se despega el Lambo en cada salida de cada curva, ¡qué barbaridad! Allí se le tambalea un poco la cola. Lo otro que puede ayudarme a la estrategia es que la degradación de las gomas del Lambo es superior a la de este GT1, así que eso puede favorecer un poco. ¡Uy! Ahí me cierra el paso, pero no lo hizo de mala intención, lo hizo es precisamente para poder marcar la trazada. Y yo lo que tengo que hacer es ser consecuente con mi ritmo, con mi estrategia, y evitar cualquier conflicto y penalización que me pueda perjudicar en el cierre.
porque tampoco podemos dejar de lado que el compañero JJBB86 está detrás a solo un segundo, 200 milésimas, y apenas tiene una penalización de 300 milésimas en su contra, lo que también le favorece mucho. Ahí se me acerca en la salida de la chicana, pero le vuelvo a sacar algo de ventaja rápidamente porque yo no me quedo atrás en aceleración. Entramos en la recta de las emociones y el líder acaba de salir de boxes con gomas nuevas, nuevecitas. Es también otro Lambo GTR y ya podemos dar por perdido el poderle alcanzar porque acaba de salir con las gomas blandas que le dan el máximo grid. Así que definitivamente esa es una estrategia que voy a poner a prueba también porque me gustó mientras sigo acercándome a pasarlo para mantenerme por debajo de las 600 milésimas, y no será trabajo fácil porque mira cómo mantiene el rendimiento. Aparte es un piloto muy bueno. Y ahí se me escapa el GT1, puse las gomas fuera de los límites y se me deslizó, lo que me quitó también muchísimo rendimiento y también le dio ventaja a Pasablo para escaparse. Ya está a un segundo y eso me dificulta muchísimo las cosas. Y en efecto, ya estamos terminando la carrera, estamos en el cierre de la octava vuelta. Ya tengo las 4 gomas degradadas y en este momento me salta la alarma de desgaste moderado. Eso quiere decir que tengo que ser muy precavido en la frenada, justo aquí en la chicana, que es el sector más complicado, para no perder adherencia, pero lo consigo buen ritmo, piso a fondo, y el compañero que va detrás se mantiene al margen y se está peleando allí con otro corredor. Cruzó la meta después de casi 17 minutos de recorrido, una carrera larga, escalando 10 posiciones desde la largada con un tiempo de vuelta muy competitivo de 2 minutos 1/695 milésimas, y lo mejor es que concluyo la carrera sin penalizaciones y con un buen ritmo, La verdad me gustó muchísimo el desempeño del GT1. Ya sabes que los reglajes están allí en la descripción del video.